Targets especiales. ¿Qué más vimos? Vimos la puntuación, sí, el punto, la coma, el punto arriba de la línea, el punto y coma. Y ahora quería introducirles al sistema verbal. ¿Ok? No tengan miedo en pararme. ¿Sí? Levanten la mano los que están en línea, porque van a tener que hablar para que yo pueda verlos. Voy a tener que ir un poco más rápido hoy, ¿ok? Pero yo estoy siempre presumiendo que ustedes vinieron acá con la lectura hecha. Entonces, todos estamos yendo a través del material y ojalá lo pueda explicar de una mejor manera para poder ayudarles a entender los capítulos. El segundo capítulo del libro trataba con el sistema verbal. Con el sistema verbal. Hay Una varios pregunta, sistemas. pastor. Sí, Héctor. Saludos, Pastor Lucas. Tengo una pregunta en cuanto a la pronunciación de los diptongos. No me quedó muy claro cómo pronunciarlo. Sí. Si quieres, cuando hagamos un poco de ejercicios de lectura, ahí puedo ir a traer algunos diptongos, ¿te parece? Muchas gracias. Claro que sí. Volviendo al sistema verbal. Hay varios idiomas que siguen diferentes patrones para formar oraciones, para poder comunicarse. En el acto de la comunicación y del diálogo siguen distintos patrones literarios. El inglés, por ejemplo, se lo conoce como un idioma analítico. Al inglés se lo conoce como un idioma analítico. Los idiomas que se conocen como analíticos dependen del orden de las palabras. Dependen del orden de las palabras en una frase, en una cláusula. Dependen de varias partículas que indican cuál es la relación que hay entre las palabras de la frase y por lo tanto ahí depende o yace el significado de la misma. Entonces, los idiomas analíticos, como en el inglés, ¿sí?, van a hacer un énfasis en particular en el orden de las palabras y en las partículas. Las partículas son muy, pero muy importantes. Ahora, las palabras en sí no se alternan demasiado, no se cambian demasiado morfológicamente hablando. No hay demasiados cambios en el inglés. Y ahora lo voy a explicar un ratito con algunos ejemplos que voy a poner en pantalla. Hay otros idiomas que se consideran aglutinantes, no analíticos, sino que se consideran aglutinantes. ¿Qué hacen los idiomas aglutinantes? Lo que hacen es juxtaponer unidades de significado en palabras que no tienen ningún límite de longitud. Un ejemplo de un idioma aglutinante es el hawaiano. El hawaiano no tiene ningún límite de longitud a la hora de juxtaponer unidades de significado en palabras. Y pueden tener palabras realmente largas. Déjenme darle, por ejemplo, uno. A la ver cómo no se preocupen. O tal vez a alguien que no le fue tan bien en el examen, si me pronuncia eso, le doy un 100. ¿Qué es esa palabra? ¿Sí? ¿La ven en pantalla? Está compuesta de 63 letras. 63 letras. Una sola palabra que supuestamente significa, no lo sé, pero es lo que me han dicho, o lo que he leído, significa: el hermoso aroma de mi casa en la colina brillante del diamante se eleva ante los ojos del cielo. Excelente. Una sola palabra. Eso es un idioma aglutinante. Aglutinante, ¿sí? Juxtapone, pega, por así decirlo, como si fuese un tren, va poniendo carril tras carril, uno tras otro, y no hay límite para la longitud de las palabras. Ese es Howard. El inglés no es así, gracias a Dios. Y el español tampoco. ¿Okay? ¿Me puedes decir cómo eso está súper difícil? Bueno, depende, ¿no? En realidad, esa manera, uno si nace en ese contexto no sería difícil para esa persona. Para alguien que no está acostumbrado a ese tipo de patrón comunicativo, le sea un poquito más complicado. Como nosotros en español decimos eso de eso está súper recontra. De esa manera. Sí, bueno, sí, algo así, pero acá lo que hace es que añade distintas, por así llamarlo, unidades de palabra, pedazos de palabra, si quiere decirlo de esa manera, y lo pega todo en una para hacer una oración. El griego no es ni aglutinante ni analítico. Ninguno de los dos. No es ni aglutinante
ni es analítico. O sea, no sigue el patrón hawaiano, gracias a Dios, ni tampoco el patrón comunicativo del inglés. El griego sigue el patrón sintético, que se llama. Sintético. No es analítico, no es aglutinante, es sintético. Anoten esto porque puede estar una pregunta. ¿Sí? El griego es un idioma sintético. Y en este sentido es parecido al castellano. Gracias a Dios. Acá es donde ustedes tienen que decir gracias a Dios. ¿Sí? Al igual que en castellano, lo que hace el griego es que va a añadir varias unidades de significado a las palabras para indicar cómo estas palabras se relacionan entre sí. Eso lo conocemos como la sintaxis. La sintaxis es la relación de las palabras. El griego no está basado tanto en el orden como lo está en inglés. El griego está basado por las terminaciones. Va a agregar distintas terminaciones, distintas unidades al final o antes de la palabra para justamente expresar qué función cumple en la oración. ¿Es el sujeto? ¿Es el objeto directo? ¿Es el objeto indirecto? ¿Es un adverbio? ¿Es un verbo? ¿Cómo sabemos eso en griego? No por la posición. Lo sabemos por sus terminaciones. En ese sentido es sintético. Y esto es muy similar al castellano. Por eso es que el orden en griego es muy distinto a lo que acostumbramos nosotros en español. ¿Cuál es el orden en español? Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, sujeto, verbo, predicado, o a veces también se pone objeto, Directo. objeto, complemento directo. ¿Sí? Sujeto, verbo, objeto directo. Ese es, por lo menos en español. Igual inglés también sigue este orden. Para el inglés es fundamental el orden. Para el griego el orden de las palabras no sigue un patrón o no es tan necesario. ¿Por qué? Porque tiene terminaciones que me ayudan a identificar si este es el sujeto, si es el verbo, si es el complemento directo o indirecto. ¿Okay? Ahora, el orden, pues lo vamos a estudiar, sigue otro patrón generalmente y depende de dónde están las palabras. Muchas veces el autor quiere dar a entender algún tipo de énfasis en particular. Pero no es tan necesario como lo es, por ejemplo, en inglés o lo es también en castellano, hasta cierto sentido. Entonces, el objetivo principal de esta sección es poder entender el concepto que Black introduce, que es el concepto de la flexión. ¿Qué es la flexión en griego? Flexión. Debemos entender este concepto. ¿Qué es la flexión? Cambios que experimenta la palabra. Conjugación. Conjugación. Yo voy a leer lo que dice Black. ¿Sí? Black dice, las palabras flexionadas son dobladas, ¿sí? Son alteradas de la forma más simple, ya sea por cambios en la raíz de la palabra o por los cambios causados por la adición de morfemas de la raíz. ¿Okay? Entonces la flexión tiene que ver con cambios, tiene que ver con palabras que han sido alteradas de alguna manera para indicar cuál es su función dentro de la oración, para indicar qué rol cumple. No todas las palabras cumplen el mismo rol. ¿Okay? Y en griego no es como español ni en inglés en ese sentido. Nosotros no identificamos el rol por su posicionamiento. Viene primero, es sujeto. Viene segundo, es verbo. Viene tercero, es complemento directo. Griego no funciona así. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que familiarizarnos. ¿Sí? Porque vamos a estar acostumbrados a ver la primera palabra, este es el sujeto. No funciona así. ¿Okay? Es un idioma sintético. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Tiene el micrófono abierto en línea? Enrique, ¿no? David tiene el micrófono abierto. Sí. Lo voy a decir yo en español porque todavía en griego como que... Pero si, por ejemplo, si yo fuera a decir en griego el apóstol B, ese B que es un verbo, lo puedo poner, puede estar colocado delante. Puede estar adelante, sí. Posicionalmente, sí. Sí. Ok. Y significa lo mismo. Significa lo mismo, después vamos a ver. Sin embargo, también los griegos tenían una manera de dar énfasis. Ok. Después vamos a ver. Ahora quiero introducirlos, y Black ya lo hizo, pero quiero introducirlos a este sentido de la flexión, porque es un poquito distinto. Es esencial para nosotros poder entender este concepto de flexión, así como la amplia perspectiva que hay del sistema verbal griego antes de poder estudiar los propios cambios. Y acá es donde va a servir mucho algunos cuadros que yo voy a poner en pantalla, que después yo se los voy a dar, no se preocupen.
Ahora, aunque el griego tiene muchas palabras que son invariables, por invariable quiero decir que no sufren la flexión, que no son flexionadas, que no son dobladas, la mayoría de las palabras en griego cambia por medio de la flexión. Cambia, la mayoría de ellas. Hay algunas que no cambian, pero la mayoría sí se pueden cambiar, sí se pueden doblar, ¿ok? Sí se pueden alterar. Los verbos, por ejemplo, constan de dos partes básicas. Y Vlad se los dio esto. ¿Cuáles son las dos partes más básicas del verbo griego? La raíz es una y los afijos. Desfijos. Afijos. ¿Sí? ¿Qué es la raíz? La raíz es la parte principal del verbo. Se podría decir, no la de. El lexema, la parte que no cambia. Algunos lo llaman el morfema léxico a la raíz. ¿Sí? Así que si quieren anotarlo, raíz A veces cambia. también se puede igual a morfema léxico. La raíz, ¿sí? Contiene la raíz contiene el lexema, contiene el significado más básico de la palabra. Esa es la raíz, ese es el morfema léxico. Es el núcleo. Contiene el significado o el sentido más básico de la palabra. Eso es una parte del verbo griego. La otra parte del verbo griego son los afijos. A-F-I-J-O-S. Los afijos van a indicar cuál es la función que cumple esa palabra en la oración concreta en la que aparece. ¿Sí? Los afijos. Ahora, hay varios afijos. Un afijo que aparece al principio se lo llama prefijo. Que aparece al final se lo llama sufijo. Y que aparece en la media, infijo. Infijo. ¿Okay? Entonces, no solo son añadiduras al final, sino que pueden haber también cambios, ¿sí? Al principio, eso se llama prefijo, infijos en el medio de la palabra, sufijos al final de la palabra. ¿Se entienden? Entonces, el verbo griego está compuesto de dos partes. Eso puede ser una pregunta en el examen. Raíz, el morfema léxico, el núcleo, donde yace el significado más básico de la palabra, y los afijos. Los afijos son esos añadiduras que se ponen adelante, en el medio o al final de la palabra que me va a decir qué función está cumpliendo esta palabra en esa oración concreta. ¿Sí? O sea, que la flexión ocurre cuando se añaden afijos a la palabra, en el verbo específicamente. Ahora, el griego es más como el español que el inglés, y en eso tenemos una ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una forma diferente del verbo que se usa para indicar ambos la persona y el número sin necesidad de utilizar el pronombre. Y esto es muy importante. ¿Cómo logramos hacer esto? Nosotros logramos hacer esto en español, aunque ustedes no lo sepan, porque le colocamos sufijos al verbo. O sea, esto no es nada nuevo para nosotros. Esto ya lo hacemos nosotros en español, pero no lo llamamos de esa palabra o no nos paramos, realmente no nos detenemos a decir, ahora le tengo que agregar el sufijo tal para querer decir eso. No, naturalmente, como para el hawaiano, esa frase de 63 letras sería normal. ¿Sí? Nosotros le agregamos, colocamos sufijos de persona y número al verbo para justamente, a la raíz del verbo, para indicar cómo va a funcionar esta palabra en la oración. Alguien que no puede hacer eso, se lo conoce a alguien incompetente, alguien que no sabe comunicar y alguien que probablemente, o sea, un niño, ¿sí? Que no sabe conjugar el verbo, que no sabe flexionar el verbo, o alguien que está aprendiendo el idioma como un segundo idioma. Acá es donde generalmente uno sabe y puede realmente percibir si es el primer idioma, el idioma nativo de una persona o no, en la conjugación del verbo. La conjugación es esa flexión, ¿sí? El doblar de la palabra para identificar de qué manera está funcionando en la oración. Noten el siguiente cuadro. Noten el siguiente cuadro. ¿Lo ven en pantalla, los que están en línea? ¿Sí? Noten. Acá está, les voy a dar un ejemplo del verbo decir. ¿Ok? Y acá van a ver una columna. Quiero que se empiecen a acostumbrar a este tipo de cuadros porque van a ver bastantes de estos. Persona y número. Primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular, primera del plural, segunda del plural, tercera del plural. ¿Ok? Esa es la persona y el número. Quiero que primero vean
la flexión castellana. ¿Ok? La flexión castellana. Nosotros, para el verbo decir, en primera persona del singular, digo, ¿cómo decimos? Yo digo. Digo. No hermano, ahí está bien lo que quiso decir. Usted dijo yo digo, pero en español ni siquiera el yo es necesario. Ahí es donde nos diferenciamos del inglés. Nosotros no necesitamos del pronombre para poder identificar qué función está cumpliendo el verbo en la oración. Cuando yo digo, y valga la repetición, digo ya me dice que es primera persona del singular. Esa O, acá tenemos, ¿sí? El verbo decir. Acá tenemos el dig, ¿qué sería? La raíz. La raíz, el morfema léxico, la parte más básica del verbo. Y después le añado un sufijo. En este caso le agrego una O, que en español significa primera persona del singular. Sepamos o no sepamos eso, o lo articulemos de esa manera, ¿no? Eso es lo que hacemos. Noten, segunda persona del singular, dices. Ahora, noten que cambiamos y le agregamos el ES. Tercera persona, dice, él dice, ella dice. Decimos, primera del plural. Decís o dicen, ustedes dicen, vosotros decís. Ellos dicen, tercera persona del plural. Noten que acá hay una constante y es la raíz, es el morfema léxico, pero lo que varía no es la raíz, lo que varía son las terminaciones. ¿Sí? Son los sufijos que me dicen la función que cumple este verbo dentro, o esta palabra dentro de la oración. ¿Ok? Ahora, quiero que antes de ir al griego comparen eso con el inglés. Noten el inglés. El inglés, para primera de singular es say. Para segunda, say. Para primera del plural, say. Para segunda del plural, say. Para tercera del plural, say. Qué lenguaje complicado. ¿Sí? Al final no valió nada. No valió nada. ¿Cómo hago yo para saber qué función está cumpliendo? Yo necesito el pronombre. Yo necesito el pronombre. En inglés necesito el pronombre. En este sentido, nosotros, como hispanohablantes o gente que habla castellano, tenemos una ventaja que el anglo no tiene. ¿Sí? Que nosotros ya nos comunicamos de esa manera. Ya lo hacemos. Ahora solo lo que hay que hacer es que hay que memorizarse esas terminaciones y acostumbrarse a hacer lo mismo que ya hacemos o que está engranado en nuestro sistema. Noten ahora la flexión en griego. La flexión en griego tiene la raíz. ¿Ahí cuál es la raíz? Leg. Ustedes para hoy memorizaron, ¿no? Lego. ¿Sí? Lego significa Digo. decir. ¿Sí? Bueno. Buena, ¿quién dijo digo? Y técnicamente el lego significa digo, porque está conjugado en primera persona del singular. Lo van a ver, esto pasa también en hebreo. Cuando ustedes memoricen, los verbos los van a aprender en primera persona del singular. La definición no la quiero en primera persona del singular, la quiero en un infinitivo. ¿Sí? ¿Va bien? Lo mismo pasa en hebreo. En hebreo nosotros aprendemos el verbo en qué flexión. Tercera persona singular. Única singular. ¿Okay? Pero la traducimos como un infinitivo, porque son las más comunes y las más fáciles. Ahora voy a explicar por qué. Sí, Juan. Entonces uno ahí en griego, verbos infinitos. Sí, claro. Legen. Esta terminación es infinitivo. Sí. Pero se ha acostumbrado a través didácticamente, incluso no comienza con nosotros, los griegos nos enseñaban de esta manera a conjugar, incluso las declinaciones, después vamos a ver, también comienzan de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es empezar con la primera persona. Entonces lo memorizamos así. En el examen yo quiero que lo pongan en infinitivo. ¿Sí? Lego significa decir. Técnicamente en una oración significa digo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Pero la forma de escritura no cambia. ¿Cómo? A ver si me revivo ahí, no me... Es decir, ahí estamos con la raíz del verbo. Sí. Ok, y en primera persona es digo. Sí. Pero cuando vemos la palabra se puede decir. Entonces, en la oración, como me está acabando de decir, entonces quiere decir que cuando yo voy a utilizarlo en la oración, cuando yo pongo esta palabra en una oración, la escribo igual que como está ahí, pero me está hablando en primera persona, solamente. Cuando esté en una oración y no esté en un examen,
Si está con esta terminación, la vas a traducir en primera persona del singular. Siempre. Digo, sí. Lo que pasa es que acá no está dentro de una oración, estamos aprendiendo el significado. Ya. ¿Sí? Está descontextualizado. Y por una cuestión didáctica se aprende de esta Ok, manera. ok. No se empieza con legging porque es más difícil, porque de esa manera y tratar de construirlo al revés. Entonces, quiero que lo memoricen de esta manera. En el examen me lo van a poner siempre los verbos en infinitivo, modo infinitivo. Lego sería decir, agapao sería amar. ¿Okay? No amo. ¿Estamos? Ujú. Ahora, noten la flexión griega en pantalla. ¿Sí? Lego, legeis, legei, legomen, legete, legusin. Legusin. ¿Quién es el que- Profe, ¿puedes colocarlo en la pantalla, por favor? David, ¿lo puedes colocar, por favor? ¿Ahí ya está en la pantalla? ¿Sí? Ok. Lego, legeis, legei, legomen, legete, legusin. No sé quién me había preguntado del diptongo. Noten ahí el Omicron, el Ypsilon, ¿sí? No lo pronunciamos como legusin, ¿sí? La OU, Omicron, Ypsilon se pronuncia simplemente como una U. Legusin. Legusin. Se ve como que si la O desaparece. Ujú. Legusin. Noten que compárenlo con el español. La raíz permanece igual. La raíz es el leg. ¿Ok? Y después se le añaden ciertos sufijos, porque aparecen al final, que me dicen si es primera persona singular, si es segunda persona singular. Me dice la persona y me da el número. ¿Ok? Me da esas dos partes de la información. ¿No? Entonces, imagínense, ustedes acá están investigando un caso. Ustedes llegan, cuentan en el suelo muerto a legomen. ¿Ok? Hay dos pedazos de información que le va a decir la terminación. Le va a decir la persona y el número. El omen me va a decir que es primera persona del plural. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre deben saber eso, algo que en inglés no te dicen. Say puede ser primera persona, puede ser tercera persona del plural, puede ser primera persona del plural, del singular. Entonces tenemos una ventaja nosotros y nos tenemos que acostumbrar a este sentido de flexiones y estos dos componentes de la raíz del verbo griego, la raíz y los afijos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Igual ahora vamos a ir a ver este cuadro más adelante. Vamos, solo quiero que vean cómo la palabra es doblada. Eso significa, es flexionada, es alterada. La palabra es alterada para decirme qué función cumple en la oración. No así en inglés. En inglés no hay alteración. La única alteración ocurre acá. En tercera persona del singular que se agrega la S. Pero en todas las demás no sufre alteración. ¿Okay? La flexión es esa alteración de la palabra que me deja saber su función en la oración. ¿Ok? Eso es flexión, un componente. Otro componente que Black los introduce es el término tiempo. ¿Tiempo? ¿Estudiaron eso? ¿Leyeron? El aspecto. Tiempo. ¿Ok? Tiempo. Ahora, este término es muy debatido. El término tiempo. Ya escuché a alguien que dijo aspecto. Sí, bien. El término tiempo es muy debatido en la gramática griega. Lo importante por ahora, eventualmente vamos a ir más profundo, es saber que esta categoría también incluye lo que se conoce como aspecto. Aspecto. El aspecto, dice Black, se refiere a la perspectiva de la acción que el hablante elige presentar al oyente. La perspectiva de la acción que el hablante elige presentar al oyente. El hablante es el que domina la comunicación. El hablante, el autor, es el que domina, controla el significado, él hace lo que quiere con eso, nosotros no lo hacemos, nosotros respetamos al autor, y él va a presentar la acción de una manera. Eso es el aspecto. Él va a elegir cómo presenta la acción. Cómo presenta la acción. Entonces, una diferencia importante que hay en griego comparado con el castellano es que el verbo griego enfatiza la cualidad de la acción por encima del tiempo de la acción. Eso es muy distinto al español. Cuando ustedes aprendieron en primaria o en jardín
aprendieron los tiempos, esta categoría de tiempo, ¿qué 3 tiempos estudiaron? Presente, pasado y futuro. Nuestra gramática española, castellana, está basada en esos 3 tiempos, ¿sí? Cae en el momento de la acción, en el tiempo de la acción. En griego y en hebreo, si eventualmente toman hebreo, ese no es el punto más enfático. No es tanto el tiempo, el dónde ocurrió, sino la cualidad de la acción. ¿Okay? Aspecto tiene que ver con la cualidad de la acción. Entonces, es un poco mentiroso porque ustedes van a leer tiempo y automáticamente en su cabeza le van a ir pasado, presente y futuro. Quiero que sacan eso. Se sacan esos conceptos. ¿Sí? En griego estamos lidiando con la cualidad de la acción. Ahora, eso no significa que el autor, por supuesto, no tenía ninguna noción de tiempo. Sí la tenía, pero su manera de manifestarla era diferente. Y eso lo vamos a ver eventualmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tiempo, en realidad nos estamos refiriendo más al aspecto, a la cualidad de la acción. Y hay 3 aspectos. ¿Alguien lo sabe? El perfectivo, heurístico y perfectivo. Imperfectivo, perfectivo y heurístico. No estoy dándole nada nuevo, esto ya estaba en el libro. Estamos repasando. Hay 3 aspectos distintos: perfectivo, imperfectivo y heurístico. ¿Sí? Y cada uno de estos representa la acción de una forma diferente. De una forma diferente. Una la puede representar como algo que se está transcurriendo, desarrollando. Ese es el imperfectivo, una acción, por así decirlo, no terminada, imperfecta. El perfectivo, el heurístico, simplemente que algo pasó, y el perfectivo, que tiene algún tipo de algo ocurrió que tiene algún tipo de efecto, resultado, consecuencia. ¿Okay? No se asusten, yo eventualmente esto lo voy a explicar más a fondo. ¿Okay? Pero solo quiero que sepan esto. Tiempo está más relacionado no con el momento de la acción, sino con la cualidad de la acción. Cómo el autor decide representar lo que está pasando. ¿Okay? Y él nos hace poner distintos lentes. Él quiere que veamos esta acción a través del imperfectivo, del perfectivo o del heurístico. Yo siempre que enseño esto, y la mejor forma creo que es, imagínense en su cabeza que hay un desfile. ¿Sí? Hay un desfile en una calle. ¿Sí? Están desfilando, hay bandas, hay un montón de cosas en un desfile, y de repente encontramos, está CNN o Fox News, está cubriendo el desfile, ¿sí? Lo está cubriendo, encontramos una cámara que está en el medio del desfile, está en el centro del desfile, y está viendo toda la acción desarrollándose. Ese lente es el lente imperfectivo. No me muestra ni el principio de la acción del desfile, ni me muestra el final del desfile. Todo lo que me muestra ahora es lo que está pasando de cerca, ahí. Ese es el imperfectivo. Pero hay otra cámara, en un helicóptero. Y ese helicóptero no me muestra los detalles. Esa cámara no llega a agarrar los detalles que llega a agarrar la cámara que está desfilando. Esa cámara arriba sí me muestra la acción como un todo. Me demuestra todo el desfile. Me muestra el principio, me muestra el final. No me muestra los detalles, me muestra todo como una sola acción. Ese es el heurístico. Son distintos lentes. Y después tenemos el perfectivo. Sería la cámara que viene una vez que termina el desfile. Y viene y cubre todo el desfile y me muestra cómo quedó la calle, toda arruinada. ¿Sí? Queda todo arruinado. ¿Sí? Llega solo a mostrarme. ¿Dice que pasó algo? Claro que sí. ¿Cómo me lo dice? Por los resultados. Quedó todo desordenado. Esa es la manera en que algunos explican este sentido de aspecto. ¿Sí? La cualidad de la acción, cómo el autor decide representar la acción, no tanto por el cuándo, sino por el tipo de acción, no por el tiempo de acción, sino por el tipo de acción. ¿Vamos? Además de esto, no solo tenemos flexión tiempo, tenemos voz con Z. Voz. ¿Qué es la voz? ¿Cómo? La acción. Es fácil. ¿Quién recibe la acción? Claro, esas son las diferentes voces. ¿Pero qué es la voz? ¿A qué se refiere? En la que el hablante afirma algo, que antes hace algo. ¿Quién hace o recibe la acción? Si es Muestra quién hace la acción. Hace la acción del sujeto. Sí, es la relación, ahí está. La que él dice se refiere a la forma en la que el hablante, es decir, el autor, elige relacionar el sujeto
gramatical de un verbo a la acción de ese verbo. ¿Bien? Noten qué importante que es la gramática. Ustedes ahora están aprendiendo griego, ¿no? Pero noten qué importante es la gramática y lo que significa para nuestra hermenéutica, que está siempre en la búsqueda de la intención del autor. Noten que solo con estos conceptos nos damos cuenta de la importancia que tiene estudiar la gramática. Nos somete siempre a la autoridad del autor. Siempre. El autor es el que elige cómo demuestra la acción, con el aspecto. Y el autor es el que elige cómo él va a relacionar el sujeto gramatical con el verbo. Esa es la voz. Esa es la voz. La clave está entre la relación del sujeto con el verbo. Ahí está la voz. La voz activa, por ejemplo, representa al sujeto como el que hace la acción del verbo. El sujeto hace la acción. ¿Sí? Juan pateó la pelota. Juan, sujeto, pateó, verbo, la pelota, complemento directo o objeto directo. Juan es el que patea. Él es activo. Muy bien. La voz activa es esa. La voz pasiva, ¿cuál es? Cuando el sujeto recibe la acción. No es el que hace la acción, es el que recibe la acción. Juan fue pateado por Marlon. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, Juan, que es el sujeto de la oración, ahora no es el que patea, sino el que es pateado. Y noten que en español nosotros ponemos fue y agregamos una especie de flexión, una especie de sufijo para decirnos que hay una voz pasiva. ¿Okay? Y hay otra voz en griego, ¿cuál es? La voz Media. Medio. En la voz media, el sujeto es aquel que actúa y es aquel que recibe en cierto sentido. Es el que actúa en su propio interés. Algunos lo definen de esa manera. Un ejemplo, Juan se bañó. ¿Sí? Juan se bañó. Juan es el que hace la acción y que también recibe la acción. ¿Sí? Él se baña y un propio interés es que va a estar más limpio. ¿Se entiende? Eso es una voz media. En español nosotros tenemos voz activa y voz pasiva. Voz media es algo nuevo para nosotros. ¿Sí? Voz media, entonces recuerden, el autor, el sujeto gramatical, hace la acción para su propio interés. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Tengan en cuenta que cada forma que les mostré acá del ego en este cuadro, en este diagrama anterior, hace una afirmación. En griego, una afirmación se expresa ¿en qué modo? En el modo indicativo. Indicativo. Que también se conoce como el modo de la realidad. Exacto. El modo indicativo se conoce también como el modo de la realidad. Black define el modo como a la manera según el cual el hablante, el autor, relaciona la idea verbal a la realidad. Otra vez, noten la importancia de la intención del autor. El modo tiene que ver con cómo el hablante, el autor, relaciona. Ahora no es tanto el sujeto con el verbo, no es tanto el tipo de la acción, sino la idea del verbo con la realidad. El modo indicativo es el modo de la realidad. Yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos. Ese es simplemente establece una afirmación, declara algo, es lo más real que puede haber. ¿Ah? Los otros modos en griego son variantes del indicativo. Y se lo llaman como que Auxiliares. modos potenciales. Modos potenciales. No se ajustan tanto a la realidad, sino que presentan una acción como posible, pero no actual. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 modos. Modo infinitivo, modo imperativo, modo subjuntivo, modo optativo. ¿Sí? Modo indicativo es el de la realidad. Todos los demás son potenciales. El imperativo es potencial. ¿No? Haz la tarea. ¿Indica una realidad? No. Está en ti a que eso se cumpla. ¿Sí? Es simplemente que expresa una potencialidad. El subjuntivo también, el optativo también, el infinitivo también. Decir no está afirmando una realidad de algo. ¿Ok? Y después nos vamos a meter más en esto, solo quiero que tengan esos componentes. Entonces, por ahora, en la segunda lección, o en el segundo capítulo del libro de Black, quiero introducirles a la flexión, que es muy similar a lo de español, como las palabras son dobladas, ¿está bien?
¿Sí? Ricardo, ¿cuáles son los dos elementos más básicos del verbo? ¿Estás ahí, Ricardo? Sí, ¿Cuáles son los dos elementos más básicos del verbo? la raíz y los afijos. La raíz y los afijos. Esos son los dos elementos más básicos. Nosotros también los tenemos en español. Después los introduje al concepto de tiempo. El tiempo está más relacionado con ¿qué, Elmer? Aspecto. Con el aspecto. ¿Y qué es el aspecto, Abisaí? No te escucho. El aspecto no tiene que ver tanto con el tiempo, sino también con la intención. Con la perspectiva de la acción, el tipo de acción. Enfatiza la cualidad. Con esa distinción, no tanto el tiempo de la acción, sino el tipo de la acción. La cualidad. Enfatiza la La cualidad. perspectiva de la acción. ¿Ok? Después los introdujimos a la voz. ¿Qué es la voz, Mauricio? La voz es la relación del sujeto con el verbo. Puede La ser relación del activa, sujeto con el pasiva, verbo. Muy bien. Puede ser activa, pasiva media. o media. Y por último, vimos el modo. ¿Qué es el modo, Juan? Es la relación con la realidad. Con la realidad. ¿Y cuál es el modo más básico de la realidad? El indicativo. Y después hay 4 más. ¿Cuáles son los otros, Carlos? Carrizosa. Subjuntivo. Aoristo. ¿No? No, subjuntivo. Infinitivo. Infinitivo. Muy bien. ¿Alguien que lo ayude? Optativo. Imperativo. Muy bien, hay 4. Son 5 modos. ¿Sí? Indicativo. Y después siguen 4 potenciales. Solo tengan estos conceptos. Tengan estos conceptos en mente. Vamos. Entonces, por ejemplo, yo les voy a subir después un diagrama y les voy a hacer ejercicios extras para que ustedes hagan en la casa. Porque una semana es demasiado tiempo. Me van a extrañar. Entonces, para que no me extrañen tanto, yo les doy más tareas. Para que ustedes se vayan familiarizando, puedan seguir conmigo de cerca. Entonces, les voy a dar, por ejemplo, lean en voz alta 1 de Juan 2. ¿Sí? Y ustedes pueden practicar. ¿Okay? Entonces, ustedes van a 1 de Juan, capítulo 2. ¿Dónde está? Dios, ¿dónde fue? Acá. 1 de Juan. Saltar este panel. Juan, capítulo 2. ¿Y te acuerdas? Nosotros vimos la primera oración. Entonces, tienen que simplemente leer los primeros versículos. Entonces, si tendrían que leer, por ejemplo, el primero, y quieren prestar atención a los acentos, a la puntuación, sería Tecniamu, tautagrafo, hiumin, hina, me jamartete. Kai eantis jamarte, parakleton, ejomen proston patera, yesun Christon dikaion. Kai autos hilasmos estin periton jamartion gemon, uperiton gemeteron, demonon alaca y peri holu tu cosmo. ¿Bien? Y así van a ir practicando. Por ejemplo, versículo 3, ¿alguien que me lo pueda leer? Caen, auto, Uno solo. caen, tuto, ginos, kemen, ¿Y nos comen? ginos comen, joti, no camen, autón, jutón, no, autón, Autón. ean, tas, entolás, autó, Autú. autú, te comen. Perón. Pero. Tenemos una ro. Por ejemplo, si yo digo Gabriel, Sencio, léeme el 4. Olego, Ten cuidado. olegón, El artículo olegón, tiene el espíritu nulo. Jo.
¿Continúa, Gabriel? Creo que se colgó. ¿Gabriel me escucha? Creo que se colgó en la pantalla. ¿Se colgó o no soy yo? Sí, se colgó. Ahí está. ¿Nos escucha, Gabriel? Te habías quedado colgado. Ahí no te escuchamos. Está bien mudo. Gabriel, ¿me escuchas? Sácale el mute. ¿No? Profe, ¿lo puedo intentar yo? Dale, Jorge, dale vos. ¿Puedo? ¿No hay problema? Sí, dale vos, Jorge, dale. A ver, voy a intentar el 4, ¿verdad? Dale. Jo, legón, Lego. legon, joti, egnocta, autón, kai, tas, entolas, autou, me, terón. Esta de acá me he olvidado esta letra. Seustes. ¿Cuál es? Se, ¿ah? Sí, o se, Es una PS. ¿Sí? Seustes, Sí, la idea de pseudo sería esa palabra. gestín, Estin. kai, En tuto. en, touto, Tuto. gesto, ok, tuto, ge, al, en, feia, Alefeya. alefeia, ou, uk, gestín. Juego con el espíritu. ¿Te dan juego con el espíritu? Ah, ok, que adelante me confundo solo. Ahí, estin. Una coma, ¿sí? Pronunciamos la palabra como Normal. si está al revés, le ponemos una J adelante. Ok. Está bien, ¿ok? Y así hacen los siguientes ejercicios, los siguientes versículos. Después podemos volver a leer si alguno tiene alguna duda. Y les voy a dar, por ejemplo, algunos ejercicios para que ustedes puedan hacer esto. Entonces les voy a dar esto, por ejemplo. ¿Sí? En base a lo que ustedes saben hasta ahora, de hecho, a lo que sabían la semana pasada, ustedes tienen que ser capaces de hacer esto. Noten, ahí tienen la primera palabra que es Blepomen. blepomen. Blepo significa ¿qué? Bien, sí, blepo. Blepo. Sí, sería ver. La raíz la encontramos acá. Y acá, al final, ¿qué tenemos? El sufijo. El sufijo. Un sufijo que me dice que. ¿Dan tiempo? Que es la raíz, el morfema léxico, esto significa ver, mirar, y después tenemos omen. La raíz ahí tendría que ser ¿qué? Leer. ¿Ok? Después le tiene que decir el tiempo. ¿Qué tiempo es ese? Hasta ahora solo saben un tiempo, así que no voy a ser tan mal. Presente. La voz, ¿cuál sería? Solo saben uno. Activa. ¿Y el modo sería? Indicativo. Así que todo el cuadro en realidad ya saben el 75%. Todos son presente, activo, indicativo. Y lo digo porque ya me ha ocurrido en el pasado que les doy eso y me ponen a listo cuando nunca habíamos visto. ¿Ok? Blepomen. Y la persona, el número. Todos me van a tener que decir. Lo único diferente es la persona y el número. ¿Cuál es la persona y el número de esa primera palabra? Entonces ahí van a ir bajando, ¿sí? Accusing, ¿qué es eso? Escuchar. Escuchar. Muy bien. ¿Cuál sería la persona y el número? Tercera plural. Tercera del plural. Didas que.
Enseñar de liderazgo, ¿sí? ¿Y cuál sería la persona del número? Tercera. Segunda. Singular. Tercera singular. Singular. Tercera singular. Un S. Estas terminaciones. O, omen. Sudando O,